Saludos, Dios les bendiga a cada una de las personas que estarán viendo este video. Este es nuestro primer episodio de nuestro podcast llamado JCP, Jóvenes con Propósito. Está especializado para lo que son los jóvenes y juveniles, para así poder llegar de una manera cercana a ellos, para que puedan conocer de la palabra de Dios. No tan solo eso, sino también que puedan trabajar en sus problemas que tengan en sus vidas y que sea también de bendición para cada uno de ustedes. Voy a estar así presentándome al equipo que está aquí conmigo. Como primero que todo me presento yo, el anfitrión, que soy Alberto Majulálamo. Pertenezco de la Iglesia Universal de Jesucristo de las 400 en Canóvana, y aquí mis compañeros se estarán presentando. Bueno, mi nombre es Janet Chalis Ramos. Dentro de la asociación estoy como secretaria internacional. También trabajo como coordinadora del distrito número 1 y pertenezco a la IJ de Loíza. Dios les bendiga a todos, mi nombre es Kevin Álamo y soy el vocal número 1 de la asociación y pertenezco a la Iglesia Universal de Jesucristo de Lirio. Dios les bendiga a todos, Carlos Alexis Amaro, coordinador de Distrito 4, Iglesia Universal de Jesucristo de Ceiba Pueblo. A mí se me olvidó, yo soy el líder de Relaciones Públicas de lo que es Harrison, se me olvidó esa cosita, pero nada, voy a estar preguntarle cómo están todos ustedes, cómo se encuentran, todo bien. Bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias a Dios. Muy bueno. Estamos bien. Nada, el primer tema de este episodio se llama la gracia, y les quería preguntar a ustedes qué es la gracia para ustedes. Misericordia. Yo la definiría también como misericordia, porque siento que es algo que uno experimenta todos los días y pues, como dice la palabra, nuevas son, cada mañana son misericordias, y pues cada día nosotros nos levantamos y esa gracia, esa misericordia del Señor nos acompaña. La gracia es ese regalo, ese don inmerecido que Dios nos da a cada uno de nosotros. Es eso que Dios tiene con cada uno de nosotros, que aún nosotros fallándole, aún nosotros en medio de nuestros procesos, nuestras dificultades en la vida que nos hemos alejado del Señor, es la gracia de Dios que está con cada uno de nosotros, transmitiendo, que Dios nos transmite a cada uno de nosotros para que podamos seguir hacia adelante, mostrándonos su amor. Y es algo que nosotros no merecemos, pero que Dios le place, porque somos sus hijos, dárnoslo para mostrarnos su amor cada día. Amén. Yo estoy de acuerdo con lo que dice con cada uno de ustedes. También regala misericordia. Eso lo recibimos todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Es algo que no nos merecemos, pero por amor Dios nos entregó a nosotros eso. Así, llevando otras preguntitas, les quería preguntar, ¿alguna vez han sentido espiritualmente estancados relacionado con eso de la gracia? Sí. Muchas veces. Definitivamente que sí. Y yo considero que eso va mucho de la mano con lo que es el desánimo. Y pensando aquí, me llevaba al texto bíblico que habla sobre que no ignoremos las zorras pequeñas. Y eso comienza así. Pensamientos que llegan a nuestra vida. Yo le comentaba y hablaba con los jóvenes en estos días que yo ya pasaba por muchas batallas mentales que yo no identificaba. Dentro del caminar uno va madurando, uno va entendiendo unas cosas, y la palabra dice que todo obra para bien. Así que ese estancamiento espiritual es donde tu fe se fortalece, porque tú dejas de creer o de relacionarte con Dios por lo que tú sientes, es por lo que Él es, porque Él es Dios. Y uno experimenta, uno aprende a aceptar la gracia del Señor, porque aceptar la gracia del Señor, nosotros como seres humanos fallando continuamente, no es fácil. Amén. Yo también pienso lo mismo. Hay momentos en nuestra vida que muchas veces realmente pues pasamos y nos estancamos, nos sentimos muchas veces que no encontramos la salida muchas veces y ciertamente pues ahí llega la confusión muchas veces en nuestra vida, pero es el momento y es el lapso de tiempo que Dios utiliza para que nosotros podamos entender muchas veces los procesos, como decía Janet Chalis, y que podamos comprender la majestad de cómo obra realmente el Espíritu y cómo trabaja el Señor en sus asuntos, en cómo Dios
trabaja en su manera inexplicable de trabajar las cosas. No, y un estancamiento espiritual, pues en lo personal, en mi vida, yo que soy nacido y criado en el Evangelio, yo considero que en muchas etapas de mi vida estuve estancado espiritualmente, porque el hecho de haber sido nacido y criado en el Evangelio no me exime de pasar por ciertos procesos, y creo que esa es una mala concepción que tienen las personas en el exterior de personas que llevan toda su vida en la iglesia, y es que piensan que no pasamos por esas situaciones porque si has estado toda tu vida en la iglesia, pues tiene que ser por algo. Muchas veces uno se queda en una iglesia por no ataduras, sino por generaciones que han estado en esa misma iglesia, o por mismas costumbres. Pero pues dentro de ese caminar uno se ha sentido estancado espiritualmente, y uno pues mira al cielo y le dice: Señor, ¿por qué me siento así si llevo toda mi vida dentro de la iglesia? ¿Por qué no puedo experimentarte de la manera en que X o Y persona te puede experimentar? Y eso pues te lleva, como decía Janet Charlie, pues al desánimo. Y ese desánimo es lo que muchas veces termina haciendo que nos apartemos de la voluntad del Señor. ¿Y cómo es, le explico, cómo les ayudó a usted a salir de eso, en esas pruebas de desánimo, si estuvieron en un momento de desánimo, no sé, a cada uno de ustedes, o qué los motivó, o cómo trabajó Dios con ustedes para que salieran hacia adelante? Pues mira, tan reciente como el año pasado yo tuve un proceso, obviamente estuvo el desánimo, pero fue una crisis emocional. Es algo que en nuestra sociedad hoy día se tiene, ¿verdad? Bregar con las emociones debe ser algo de prioridad. Y cómo el Señor trabajó conmigo en todo ese proceso, no me soltó. Aunque yo en ocasiones yo llegué a estar hasta reacia a la palabra del Señor. Y caminando en el Evangelio y siendo líder, porque si el líder tampoco te exime a tú pasar tus pruebas, incluso vienen más fuertes. Y te digo, el Señor ministraba mi vida de una forma que yo no me da gracia, yo no me sentía merecedora de que el Señor me hablara, pero Él siempre estuvo presente hasta que yo volví mi corazón nuevamente a Él, con ese particular que yo le tenía que entregar, porque no era que yo estaba en pecado, pero cuando nosotros tenemos cosas que le debemos de entregar al Señor y no lo hacemos, esas cosas nos llevan al estancamiento, y hasta que no se las entregamos al Señor, nos quedamos ahí. So, a mí me ayudó Dios, definitivamente Dios. Amén. Realmente hay momentos de nuestra vida que nos sentimos estancados. ¿Cómo era la pregunta que me hacía Alberto? Sí que... ¿Qué te ayudó ¿Qué me ayudó a salir de ese estancamiento? Pues mira, hay veces que nosotros no... hay momentos en nuestra vida que nos sentimos estancados y que a veces no llegamos a comprender ciertamente cómo Dios nos sacó de ese momento tan fuerte en nuestra vida. Y eso cae en la gracia de lo que estamos, en la gracia de Dios de lo que estamos hablando. Pero ciertamente Dios permite que nosotros pasemos todos esos momentos de dificultad, como decía al principio, para llevarnos y para darnos a comprender, y muchas veces también para, en el proceso de nuestra vida, son los momentos y los procesos que nos han llevado a construirnos como personas. Lo que nos construye, lo que nos forma, son los momentos y los espacios que Dios utiliza para que nosotros podamos ser formados de parte de Él y con Él, para que nosotros podamos entender sus movimientos y cómo Él obra y cómo Él trabaja. Pero todo se basa en el tiempo y por eso Dios nos da el tiempo, y a veces nos desesperamos, a veces nos sentimos como que diatre, esto, lo otro, nos sentimos confusos, Dios no me escucha, Dios no está conmigo. Y son esos dardos del enemigo que utiliza muchas veces el mismo Satanás, Señor lo reprenda, en nuestra vida para hacernos sentir a nosotros mismos que Dios no está, pero realmente Dios está. En medio de que sintamos que no esté, en medio de que no escuchemos su voz, en medio de que estemos en un silencio total,
de todo con respectivo. A veces esperamos, porque muchas veces esperamos que alguna prédica, algún pastor nos hable, pero hay momentos en nuestra vida que simplemente Dios decide no hablarnos, pero es para que Él ya haciéndonos en la cercanía y el acercamiento para que nosotros busquemos de su presencia, porque tal vez pues el Dios de nosotros quiere que nosotros nos acerquemos a Él, y que no solamente pues buscar esa palabra que queremos o que necesitamos en ese momento, sino que la podemos recibir en el secreto, porque hay muchas veces hay respuestas de Dios que no se buscan en el público, se buscan en el secreto. Y son en esos silencios que Dios nos hace pasar muchas veces, que nosotros encontramos en esos silencios, que es lo inexplicable de Dios, en esos silencios nosotros encontramos esa respuesta que queremos y que tanto necesitamos a nuestra alma. Pero todo está en estar con la presencia de Dios y entender lo entendible de Dios muchas veces, pero para poder entender lo entendible de Dios, tenemos que estar atados a su presencia y a su espíritu. Permanecer en esa presencia, en esa búsqueda. Me gusta eso que dice Alexis, porque muchas veces el silencio de Dios lo que crea en uno es precisamente desánimo. Y si uno no está conectado con el Señor de la manera que se supone, pues ese desánimo, que fue lo que me sucedió a mí en un momento dado, el desánimo me llevó a apartarme de los caminos del Señor, y estuve mucho tiempo fuera. Y no fue hasta que realmente entendí que fuera de los caminos del Señor no había nada para mí, que yo pude entonces regresar. Incluso estando buscando a través de los caminos del Señor, yo seguía diciéndome a mí mismo como que realmente esto es lo que yo necesito. Y en muchas ocasiones le pedí al Señor, Señor, háblame, pero yo no estaba haciendo esa búsqueda, yo no le estaba diciendo, yo no estaba intimando con el Señor de la manera que el Señor quería. Pero llegó un momento dado en que yo considero que el Señor realmente se desbordó de gracia y de misericordia sobre mí y me llamó por nombre. Y ese fue el momento en el que yo entendí que realmente aquí era donde el Señor me quería. Y muchas veces en el caminar nos cuesta entender a Dios, y hablamos sobre lo que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y en este caminar yo pude entender que para tú obtener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, tú tienes que despojarte de querer entender. Amén. Y eso fue lo que yo tuve que, pues, precisamente entender para que el Señor pudiera obrar en mí. Yo diría que muchas ocasiones, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes han escuchado, pero esta frase de que a Dios no hay que entender, hay que obedecerlo, y practicar esa obediencia cuesta, porque vivimos en una sociedad, en un mundo que va contrario a todo lo que dice la palabra del Señor. Amén. Y obedecer a Dios es como estar loco, aquí es como estar loco, pero trae bendición a nuestras vidas. Obedecer a Dios es un sacrificio, pero como yo hablaba y siempre he tenido todo este tiempo en mi iglesia, que lo he comentado, y lo que el Señor me ha revelado en intimidad durante esta temporada que estamos viviendo, y es Jesús vino a la tierra y se sacrificó. Y como lo que estaba hablando en la prédica que tuvimos también, que compartimos como grupo, Dios se sacrificó por nosotros, y nosotros también debemos sacrificar nuestro ser, y ese es como el ejemplo. Dios nos lo dejó en la cruz, y ciertamente debemos de llevar una vida de sacrificio, no como molestia, sino por agradecimiento y por gracia y por misericordia, y porque estamos agradecidos con Dios de que Él nos ha dado tanto y que nos ha permitido tantas cosas en nuestra vida y tantas bendiciones, que vivir una vida agradable delante de la presencia de Dios y vivir una vida que podamos sacrificarnos por amor a Él, es lo menos que podemos hacer. Y cuando lleguemos a entender eso y que queremos transmitirle esto a ustedes, que entendamos que es grato poder sacrificarse para la obra, sacrificarse uno mismo para agradar a Dios, es grato. Y
en el camino y en el momento oportuno Dios nos va a revelar y nos va a hacer sentir a nosotros mismos que ciertamente vivir una vida sacrificada para agradarle a Dios va a ser gratificante y va a llenar nuestro corazón. Amén. Claro que sí. Eso sí, para los jóvenes que están en la iglesia, que permanecieron desde pequeños, por ejemplo, la historia de Kevin, que desde pequeño estaba en la iglesia, no sé si ustedes también han sido nacidos y criados desde pequeños en la iglesia. Yo fui nacida, criada y me aparté. Sí. Y regresé. Amén. Eso me pasó a mí también. Pues sí, para esos jóvenes que les comente, ¿cómo se pueden mantener uno la firme con la relación con Dios? Hay para esos jóvenes que... Mira, qué pregunta. Bueno, yo fui nacida, criada, me aparté, siendo juvenil y aún hoy día, con 24 añitos. Bueno, voy a cumplir 24 añitos este año. Es cuestión de tú buscar lo que se te acomode a ti. ¿A qué me refiero con eso? La relación que nosotros tenemos con el Señor es íntima por una razón. ¿Qué te quiero decir? El tiempo que tú tengas con el Señor o de la forma que tú tengas tiempo con el Señor no es la misma que me vaya a funcionar a mí. Hay personas, ¿verdad? Hoy, gracias a la información, comprendemos y sabemos que no todo el mundo tiene la misma capacidad de atención por periodos largos de tiempo. No a todo el mundo le gusta leer, hay personas que son más visuales y hoy en día hay videos, la Biblia está audible, ¿sabes? Tener la intimidad con el Señor es buscar lo que se te acomode a ti y eso va de hacer muchas cosas que no te funcionen. O sea, probar algo y que no te funcione, no pasa nada. La cuestión es seguir buscando. Y para los juveniles que están empezando, es pedirle al Señor, que esto es algo que yo cuando era juvenil no lo hacía, pero aprendiéndolo ahora me hubiera gustado haberlo hecho desde antes. Pedirle al Espíritu Santo. ¿Tú quieres sabiduría? Pídele. ¿Tú quieres tener hambre por la palabra? Pídele. ¿Tú quieres orar con intención, con autoridad, interceder? Pídele, porque Él te lo va a dar. Y eso va formando en ti, como mencionaban Alexis anteriormente, es en esos momentos donde tú no sabes qué hacer, tú no sabes cómo ni por dónde empezar, que tú ves la mano de Dios. Esas experiencias no te las quita nadie. Y ahí es que tú vas entendiendo la gracia, la misericordia del Señor y tenemos esa capacidad de agradecerle al Señor por lo que hizo, que eso es bien importante. Mi consejo es prueba. Lo que mejor te convenga a ti para tu vida devocional, prueba. Si te equivocas en algo, busca otra manera, busca consejos, ¿sabes? Y hay muchas alternativas hoy en día. Yo, añadiéndole un poquito a lo que dice Janet Chalí, yo probé muchas cosas para poder intentar crear ese hábito. Porque recursos demás hoy en día existen para tú crear esa intimidad con el Señor. Pero lo que me funcionó a mí realmente fue tener la disposición, el yo querer, el no conformarme con simplemente ir a la iglesia y pues lo que yo experimenté en la iglesia, pues ya con eso yo tenía. Es salir de las cuatro paredes del templo y lo mismo que tú sentías en el templo, ese mismo fuego, esa misma pasión que tú sientes por el Señor y por el Espíritu Santo dentro de la iglesia, sentirlo también cuando sales. Que cuando tú llegas a la intimidad de tu cuarto, tú puedas arrodillarte a orar y pedirle al Señor, Señor, lo que yo sentí cuando tú me bautizaste por primera vez con el Espíritu Santo, yo quiero sentirlo ahora, estando aquí. Y quizás en el momento el Señor no te lo dé, pero el tú pedírselo al Señor fervientemente, créeme que el Señor te lo va a conceder en un momento dado. Pero es tener esa disposición de realmente querer intimar con el Señor, porque la gente te puede decir, no, es que tienes que crear una relación con el Señor, tienes que orar, tienes que buscar la palabra, pero si tú no quieres hacerlo, no importa lo que la gente te diga, no lo vas a hacer. Pero no es hasta que tú sientes esa pasión por el Señor que tú puedes decir, ok, pues yo entonces quiero continuar sintiendo esto, no me quiero conformar con lo que ya yo sentí, quiero más. Como que consistente y ser disciplinado de eso cada día para que pueda como que sentirse más
a lo que uno quiere, lo que Dios quiere para cada uno. Pasar los 14 años que pasó Jacob orando ahí. Amén. Y ciertamente hay momentos que como decían mis compañeros, no va a haber el ánimo para buscar la presencia de Dios. Y es una lucha y es una confrontación también, es tiempo. Y hay que buscar, mi consejo para todos los jóvenes es que manténganse en la oración. La oración no se puede ir. La oración, y no estoy hablando Señor, Padre, no. La oración en su base, que es una conversación y una intimidad con Dios. Presente siempre como joven sus decisiones. Señor, voy a hacer esto, tengo esta situación en mi escuela, en mi universidad. Siempre la conversación con Dios, siempre manténgala, que nunca muera esa conversación, aunque no podamos sentir su presencia, aunque estemos en momentos de dolor difíciles, que nuestro ser, nuestra carnalidad no quiera buscar a Dios, que podamos en esos momentos, aunque sea sacar, si no me funciona la oración, la adoración. Si no me funciona la adoración porque no tengo ganas, no tengo ánimo de adorar a Dios, pues vamos a buscar las alabanzas. Por algún momento, en alguna área hay que buscar al Señor. No podemos y tampoco podemos darle permiso a nuestra carne de querer hacer lo que ella desee o lo que ella quiera, de no buscar al Señor, de no leer la Biblia, de no leer la palabra, porque eso es lo que el enemigo realmente quiere y lo hace a través de nuestra carne y nuestra debilidad en ese momento. Pero no podemos permitirle al enemigo que haga lo que quiera con nosotros. Debemos darle ese permiso al Espíritu Santo y decirle en medio de ese momento, en medio de esa dificultad, decirle a nuestra carne misma: tú no me gobiernas, el Espíritu Santo es quien quiero que domine en mi vida. Amén. Y aunque no sentamos, aunque no queramos, en el momento que sea, de la situación que estemos atravesando, la temporada que estemos atravesando, es decirle a ese espíritu, darle permiso al espíritu que Él sea quien tome control, y darle permiso a Dios que Él tome el control de nuestras vidas. Pero nosotros también tenemos que hacer la parte de decir: se acabó, no quiero más, aunque no quiera adorar, adoro, aunque no quiera buscar la presencia del Señor, la busco, aunque no quiera cantar, le canto en medio de la dificultad. ¿Cuántas alabanzas nosotros hemos escuchado de personas que se han enfrentado a todos esos momentos duros y han experimentado en medio de la dificultad y en medio de todas esas dificultades que nos ocurren en nuestra vida, han experimentado algo sobrenatural? Porque como decía en la predica que compartimos, verdaderamente cuando pasamos en medio de la adoración y cambiamos y renovamos nuestro pensamiento y nuestra mente, y tornamos ese momento de dificultad como una ventana para algo más grande, verdaderamente ahí es que tomamos verdaderamente los pensamientos y la visión del Espíritu Santo. Que cada momento y cada temporada que nosotros estemos pasando siempre la podamos ver como una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de enseñanza, una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad que podamos meternos más con el Señor. No una ventana que el enemigo puede usar para que nos alejemos del Señor, que eso no es lo que queremos. Eso es lo que queremos transmitir a cada uno de ustedes. Y mi consejo es ese: no deje la oración, no deje la adoración. Por más que sea más fuerte la batalla o la prueba, mi consejo, humildemente, de corazón, no se aleje de Dios, porque el alejarse de Dios es el error más grande que podemos cometer como cristianos. Y que escuchándote a ti, por si lo quisieran buscar, la palabra, el salmista David lo expresa. O sea, él manda a su alma a que alabe. No me acuerdo ahora mismo, tienen tarea, no me acuerdo ahora mismo el texto bíblico, pero en los salmos está. Y eso es algo que cuando tú lo lees, ministra, y de verdad, o sea, que tú no quieras adorar y que tú tengas que retomar, como decía nuestra hermana Leslie, en el espíritu, esa fortaleza, y decirle a tu alma: no, tú adoras porque es a Dios que le servimos, no por cómo yo me sienta,
no porque tenga esta batalla lo voy a soltar, eso es, pero es de bendición. Amén. Es difícil, pero es de bendición. Así como otra pregunta, ¿cómo han experimentado ustedes la gracia? ¿En qué momento lo sintieron o cómo lo experimentaron Bueno, la gracia del Señor la he experimentado prácticamente desde que nací. Y sé que eso no es la excepción para cada uno de ustedes, eso tiene que ser obligatoriamente para cada uno de nosotros y sé que fielmente que es así. La gracia del Señor se mostró a cada uno de nosotros desde muy pequeño y no a todos, quizás no a todos porque no todos tuvimos la bendición de nacer en el Evangelio, pero los que nacimos en el Evangelio hemos conocido muy cerca desde muy pequeño la gracia del Señor. Mi ejemplo, desde muy pequeño, no lo viví tal vez en carne propia, pero esto no lo sabían ustedes, pero yo nací con una pierna más corta que otra y verdaderamente mi familia oró y recibimos ese regalo sobrenatural del Espíritu. Wow. Y el Señor me sanó y enderezó mi pierna en medio del culto. Desde muy pequeño hemos experimentado su gracia, pero ciertamente, como iba hablando con Kevin por el camino hacia acá, donde yo pude experimentar realmente la gracia fue ese 2020. Y quiero abundar, como le decía a Kevin también, que ciertamente el 2020 fue un momento realmente decisivo para cada uno de nosotros, que creo que una gran parte y una gran mayoría de nuestros jóvenes y los jóvenes a nivel isla y todos los jóvenes del mundo pasamos un momento difícil en ese 2020 en pandemia y muchos de los jóvenes nos alejamos de la presencia del Señor y verdaderamente ese 2020 fue muy fuerte y fueron ataques, fue una confrontación a mi vida personal para yo refugiarme más en Dios, pero verdaderamente en medio de ese rencor que yo tenía en mi vida por sin número de situaciones y a lo largo de mi vida y a lo largo de mi juventud, a lo largo de mi niñez y mi preadolescencia y adolescencia, pues ciertamente fueron cosas que en mi corazón yo cargaba, que fueron como que apagándome y a medida que iba pasando un tiempo que no estaba muy bien con el Señor, abrí puertas al enemigo para que tomara pues control de mi carne y mis deseos y ciertamente pues me alejé del Señor y en ese 2020 verdaderamente gracias a nuestro Señor que con su divina presencia y su manera inexplicable de cómo trabajar y cómo llegar hacia nosotros, pues tuve que reconciliar mi vida con el Señor y darme cuenta de que todo ese tiempo que Dios permitió todas esas cosas, que no fue fácil porque fue un proceso súper fuerte que le explicaba a Kevin que pasé, un proceso muy físico, un proceso muy emocional en mi vida, pero Dios estuvo en cada momento hasta ahora, aunque yo no me daba cuenta en ese momento, pero Dios estuvo en cada momento de mi vida en ese proceso y ciertamente tuve que rendirme ante la presencia del Señor, porque verdaderamente es como decía nuestro amigo en la Biblia, nuestro amigo Job, que decía, mas ahora mis ojos realmente te ven, Señor. Después de tantos procesos y tanto correr o quererme como que probar el mundo o quizás alejarme del Señor, el Señor me dio el tiempo permisivo, tuve mis consecuencias sí, pero realmente el proceso me hizo acercarme más a Dios y amarlo más. Amén. Pues yo voy mucho de la mano con lo que tú dices en el sentido de que yo sí creo que todos, creyentes o no creyentes, desde que nacimos experimentamos la gracia de Dios. Porque es que no hay vida si Dios no permite que haya vida. Amén. Y llegar a este mundo y cuando nosotros pues, cruzamos el charco, como uno dice, y le servimos a Dios y comenzamos a entender un poquito mejor a través de su palabra y con la ayuda de su Espíritu Santo el trabajo que nosotros hacemos aquí en la tierra,
es que nosotros miramos atrás y vemos todo lo que hemos pasado y entendemos que Dios ha estado en cada cosa. Amén. Al joven que está apartado ahora mismo, que nunca se ha convertido, no ha dado ese paso de fe, cuando estés acá, porque yo declaro que a todo aquel que no le está sirviendo ahora mismo y está viendo este video va a estar acá. Amén. Amén. Vas a entender como esas simplezas que uno pasa por alto, accidentes que uno tiene, peligro de vida, procesos de salud, no necesariamente contigo, pero en tu familia, y tú no entiendes el por qué. Pero entonces llegas acá y Dios comienza a traer a tu memoria todas estas cosas para que nosotros entendamos de dónde Dios nos estaba librando. Así que, como decía nuestra hermana Alexis, yo he experimentado la gracia del Señor en toda mi vida. Que me esté dando de cuenta ahora es una cosa, Amén. pero toda la vida. Y viéndola desde acá es una cosa hermosa. Es algo que uno no puede parar de agradecer al Señor. O sea, Dios es otra cosa. En mi caso, yo siento que yo vine a experimentar lo que era la gracia del Señor cuando tuve la oportunidad de reconciliarme, porque Dios fue tan y tan misericordioso conmigo y fue tan bueno que el día que yo decidí entregarle mi vida nuevamente al Señor, no habían hecho ni siquiera un llamado. El Señor me llamó por nombre antes de la predicación. Yo creo que estaban en los especiales en el culto. Y el pastor desde el altar comenzó a dar unas palabras, y en medio de ese momento en el que él estaba hablando, él comenzó a decir todo lo que yo estaba pasando en ese momento. Y justamente ahí él me miró y me dice: todo lo que yo estoy hablando es para ti. Y en ese mismo momento me llamó hacia el altar y él tuvo una conversación fuera del micrófono conmigo, y en esa conversación el Señor le seguía revelando las cosas y yo pues estaba llorando, y él me ofreció el plan de salvación en ese momento, y yo sentí que yo tenía que entregarle mi vida al Señor ahí. Y yo le puedo dar gracias al Señor porque el día que yo le entregué mi vida al Señor nuevamente, realmente se cumplió lo que dice su palabra de: he aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Porque el Señor transformó mi vida y le dio un giro de 180 grados completamente. Todas las cosas que a mí me atormentaban, me atribulaban, el Señor las quitó. Y fue como si el Señor literalmente las hubiese sacado de mi corazón y las hubiese echado del fondo del mar, y no permitió que volvieran a mí, porque el Señor cambió mi manera de hablar, el Señor cambió mi manera de vestir, el Señor cambió mi manera de pensar, y ya yo entendía que era el Señor con su infinita misericordia y su gracia obrando en mi vida. Y ahí fue que yo dije: wow, Señor, definitivamente tu gracia es algo que todo el mundo necesita experimentar. A lo mejor no conoces a Dios, o tal vez estás apartado del Señor, pero quiero decirte que aunque no te des cuenta, algo en tu vida tiene que reflejarte que Dios ha estado ahí. Amén. No hay ningún momento en tu vida en el que puedas decir Dios no ha estado, o que no has tenido la gracia del Señor. Estoy seguro que en algún momento su gracia ha sido mostrada en tu vida. Y es una bendición, realmente es una bendición gratificante que Dios nos muestre su gracia. Amén. Y llevando esa línea de lo que está llevando Alexis, ¿qué le dirían a esos jóvenes, además de ese consejo que le diste a ellos? ¿Qué otro consejo le darían a esos jóvenes que necesitan como que recibir esa gracia? Aunque no lo conocen, ellos ya tienen esa gracia, porque ya Dios murió en la cruz por nosotros. Ellos no lo reconocen, pero Dios ya murió con ellos. ¿Qué consejo le daría a esos jóvenes? A ese joven que no ha experimentado por sí mismo lo que es la gracia, o se siente que está estancado, o simplemente está apartado, mi consejo es que le den la oportunidad al Señor de obrar en su vida. Muchas veces creemos que tenemos que ser perfectos para poder regresar a los caminos del Señor, o simplemente darle nuestra vida.
Pero el Señor te llama así como tú estás, así como tú eres. Y en el camino, lo que el Señor tenga que transformar, siempre y cuando nosotros tengamos la disposición, el Señor lo va a cambiar. Pero cuando decidimos entregarle nuestra vida al Señor, no podemos encerrarnos en nuestro propio pensamiento y decirle al Señor, Señor, tú puedes trabajar en esta área de mi vida, pero esta parte no la toques, porque esto es algo que yo no quiero cambiar. Y muchas veces ese es el área que el Señor quiere cambiar en tu vida para que tú experimentes lo que realmente es tener a Dios. Y por eso es que tenemos que tener esa disposición de decirle, Señor, obra en todo lo que tú necesites en mí. Si tú tienes que cambiar, quitar, sacar lo que sea en mi vida, hazlo. Porque yo quiero servirte. Así que esos jóvenes que quieren volver a los caminos del Señor o quieren experimentar esa gracia, simplemente tengan la disposición. Y créanme que su vida va a cambiar. Bueno, pues yo me voy a virar porque quiero hablar, ¿verdad? Gracias al Señor nosotros hemos experimentado, hemos aceptado al Señor como único y exclusivo Salvador, pero mi consejo para ti es acércate. Aunque te sientas sucio, aunque no te sientas calificado. Una ocasión, a través de uno de los pastores de nuestro concilio, a través de nuestro hermano Kevin, él ministraba en mi congregación y él dijo algo que ministró mucho a mi vida y que me lo lleva al corazón. Es que Dios no descalifica a nadie. Si antes de este video tú no sabías quién era Dios, quién es Jesús, nada de la Biblia, indirectamente lo estás escuchando y la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y aquí no te estamos predicando en lo que sería algo regularmente una prédica, pero estamos hablando de Dios, se está siendo ministrado. ¿Cuál es mi consejo? Acércate, ve a una iglesia, ve a un culto, participa, intégrate, por más sucio que tú te sientas, porque el trabajo del enemigo es ese, hacerte sentir sucio, que tú no te puedes acercar y que Dios te va a botar, que Dios no va a hacer contigo absolutamente nada. Y aunque ciertamente somos inmerecedores de su gracia, parte de esa gracia es aceptarnos aunque seamos inmerecedores. Amén. Y pues desde el origen vemos la gracia del Señor, nosotros mismos, o sea, resumiendo un poquito, Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Amén. Nos dio todas las comodidades y nosotros mismos le fuimos infiel y de él mismo salió traer el Redentor para que nosotros esa conexión volviera a ser restaurada. O sea, nosotros le debemos todo a Dios. Mi consejo es que te acerques sin compromiso, visita una iglesia, tienes un amigo, acércate. Dios está siempre dispuesto, disponible, accesible, acércate. Aunque llegue cualquier tipo de pensamiento, porque es que siempre van a llegar. Siempre va a llegar. Tú vas a querer acercarte y va a llegar el pensamiento, no vaya. ¿Para qué tú vas a ir? No, si ayer tú hiciste esto, ese es el mismo enemigo acusándote. Mi consejo es, acércate. Dios tiene los brazos abiertos para ti, las puertas están abiertas y es lo mejor que tú vas a poder experimentar en tu vida, es Dios y todo lo que con Él conlleva. Mi consejo es, acércate. Amén. Dios no hace acepción de personas. Aquí todo el mundo tiene la bendición de probar la gracia del Señor. Así que, como decía Yanet Chalí, como han dicho todos y cada uno de mis compañeros, no te sientas menospreciado por lo que el enemigo quiera poner en tu mente para que no puedas percibir la gracia de Dios, porque tú has recibido de esa gracia también. Y no puedes creer la mentira de ti mismo y la mentira de tu carne, que es utilizada muchas veces por el enemigo para hacerte creer que no eres merecedor, pero Dios sí te ve y Dios sí te ama, Dios sí conoce de ti, Dios sí sabe de ti y quiere que tú tengas una relación con Él y quiere que te acerques a Él. Así que lo que queremos decirte cada uno de nosotros es que tú eres merecedor de su gracia y no te sientas menospreciado nunca, jamás. Él te ama tal y como eres y te seguirá amando y te amó desde un principio, desde que te creó, y no hará excepción y te seguirá amando siempre y por siempre. Así como estés, en la condición en la que estés, en la que te encuentres, Él te ama así como eres. Así que
recibe su gracia y deja que también su gracia entre en ti también, porque muchas veces no queremos aceptar la gracia del Señor y apartado o no apartado, no queremos como que darle la oportunidad a Dios de que trabaje, como decía Janet Charí, que trabaje en nuestras vidas, pero ciertamente hay que darle la oportunidad a Dios de que Él nos enseñe y nos muestre su gracia. Amén. Amén. Alberto, yo quiero que tú también hables un poco sobre, pues, cómo tú has experimentado la gracia del Señor, porque nosotros te hemos dado nuestras experiencias, pero tú también eres un joven dentro de la sociedad en la que vivimos y estoy 100% seguro que en algún momento dado has experimentado esa gracia. Sí. ¿Cómo tú la has experimentado? Yo tenía ya ese sentir ya de por sí, con el contarlo, lo que era la gracia. De como... casualidad. Amén. Sí, pero sí, ya la tenía ya como que en el sentir y fue tan cerca como el año pasado. Pues yo no estaba, pues, estaba en los caminos de Dios, pero no estaba como que en los caminos realmente. Afirmado. Exactamente. Estaba que entre los dos bandos y tenía una vida como que no organizada. ¿Qué sucede? Pues en ese transcurso pues estaban pasando muchas cosas por mi vida, relación, estudios, iglesia también, eran muchas cosas que se me estaban complicando mucho en mi vida y a causa de eso pues me llegó una trampa del enemigo que me hiciera como que literalmente no sé hasta qué punto yo hubiera llegado si yo hubiera cometido ese error, pero cuando yo estaba pasando por ese proceso, pues no sabía qué hacer, yo estaba como que bien nervioso, mi papá me estaban preguntando qué me pasaba, yo estaba pidiendo como que alternativas o consejos de cómo yo puedo resolver ese problema, pero sin explicarle cómo realmente lo que me estaba pasando. Hasta que llegó un punto que empecé a llorar en mi cuarto y se lo conté a mi papá que estaba pasando por algo y le conté lo que había cometido. ¿Qué sucede? Una vez que ya le cuento eso, pues él me da su consejo, pero va y habla con mi mamá. Y entonces cuando van y vuelven a mi cuarto, yo pensando que yo era la persona más culpable del mundo, mi papá había soñado hace 2 semanas atrás, si no me equivoco que yo iba a cometer ese acto y que en ese mismo acto ya Dios me había perdonado. Wow. Gloria a Dios. Qué Y a causa de eso, pues cuando me lo dijo, pues ahí empecé a llorar. Y literalmente cuando yo me tiro al piso, o mejor dicho a la cama, sentí el abrazo literalmente de Dios, Qué lindo. cómo Él me había perdonado. Y me crea sentimientos realmente cuando lo hablo, pero realmente así es que... Amén. Es que así es Dios. Así es que Así, vemos la literalmente. gracia de Dios muchas veces y la libertad permisiva de Dios que muchas veces erramos, ciertamente como Dios te mostró y fue maravilloso que tu papá pues tuviera ese sueño porque así te ministraba y por eso es que te Amén. ministras, porque ese sueño te hizo ver, wow, Señor aún así vio mi error y me perdonó. Y es maravilloso contemplar eso y también me da sentimiento porque podemos apreciar y podemos ver verdaderamente la gracia de Dios. Y claro, Es maravilloso. y también a causa de eso, cuando uno pasa por esa prueba, cuando uno toca a fondo, ahí es que Dios trabaja en tu vida y ahí es que uno va viendo las grandes cosas. Cuando tú entregas tu vida a Dios Amén. y recibes esa gracia, ahí tú vas a ver la recompensa de lo que Dios te estaba hablando desde un tiempo atrás. Amén. O sea, No, y es importante destacar que los 4 que estamos sentados aquí somos líderes en nuestras congregaciones, somos líderes a nivel conciliar. Eso no nos exime de pasar por estos procesos. Y si nosotros pasamos por estos procesos y el Señor nos tiene en esta posición, ¿cuánto más no puede hacer con las personas que están viendo este video, con los jóvenes que quizás se sienten que no están dando la talla o se sienten estancados? Y el Señor de 1000 maneras recordándole, sí, estás aquí porque yo te tengo en esta posición. Y añadiendo a lo que dice nuestro hermano Kevin, el Señor no hay casualidad, esto ha ido ahí en línea. Nosotros no somos mejores que ustedes. Somos jóvenes que sentimos, padecemos y que
nos hemos desbordado en esta tarde con este hermoso atardecer para explicarte o tratar de explicarte un poquito, porque la gracia del Señor es algo inmenso. Que tú estás aquí y estás en el lugar que el Señor te tiene por una razón. Y como decía nuestra hermana Leslie, tenemos que aprender. No es abusar de la gracia de Dios, es aceptar la gracia del Señor, porque el enemigo lo que pone en ti es vergüenza. Y si ustedes van al libro de Génesis, otra tareita, ahí lo que hay es eso. O sea, él se encargó de ponerle vergüenza que no estaba en el hombre ni en la mujer. Así que si estás ahora mismo en esa condición de vergüenza, reafirmo mi consejo, acércate. Nadie, pero es absolutamente nadie, ya sea pastor, para que pues tengas la mente un poquito clara, porque a veces se nos va. Pastor, evangelista, líder, el que limpia la iglesia, ¿sabes? No hay ninguno, por más posición grande que tengamos eclesiásticamente hablando, merecedor de la gracia de Dios. Estamos aquí porque Dios nos ha sostenido, porque Él lo ha querido y porque tienes un propósito. A lo mejor hoy tú no lo ves, pero la gracia del Señor te va a llevar a entender ese propósito. Así que no te detengas, sigue hacia adelante, que el Señor tiene grandes cosas para todos nosotros. Lo que tiene para mí no es lo mismo que tiene para ti, pero tiene algo para ti. En la gracia de Dios en nuestras vidas no es porque lo merezcamos, es por lo que mismo dice la gracia, es inmerecido, es porque a Dios le place entregarnos su gracia, su amor y su misericordia a cada uno de nosotros. No es que lo merezcamos, y la gracia de Dios Dios nos la muestra a nosotros no es porque la merezcamos, es al contrario, no la merecemos, pero Él nos la da, y eso es lo que nos hace humillarnos delante de Él. Amén. Bueno, con esto ya culminamos lo que sería nuestro primer episodio, es JCP, Jóvenes con Propósito. Agradezco a cada uno de ustedes por este tiempo que han tomado, de contar su testimonio también, en lo que es la gracia, cómo lo han recibido, y también darle el consejo a esos jóvenes que estarán viendo este video, que yo sé que será de gran bendición para cada uno de ustedes. Así que nada, esto será para una próxima, así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bendiga. Bendiga a todos.